Bueno, ahí estamos grabando. Como siempre digo, entonces, Jairete Pantes, ¿sí? Caipasay, si quieren. Este, mm, bueno, la clase de hoy vamos a ver entonces, seguimos viendo los verbos transitivos, ¿sí? Hemos visto los verbos intransitivos la semana pasada, la clase del miércoles 20 concretamente, y en la clase del lunes, del 25, vimos verbos transitivos que llevan objeto directo, ¿sí? Que llevan complemento en acusativo, ¿sí? Y vimos, por supuesto, vimos también la formación del caso acusativo. El caso acusativo, bueno, valga la redundancia, es muy importante para poder trabajar con los verbos óptimamente, ¿sí? Y el día de hoy vamos a trabajar los verbos los verbos transitivos que nos faltan, ¿sí? Siempre estamos hablando de verbos transitivos simples. ¿Qué significa? Transitivos que llevan un complemento, que admiten un complemento, ¿sí? Porque después, la semana que viene, vamos a ver los verbos que admiten dos complementos. Que de alguna manera van a ver que se relaciona en parte con se relacionan por supuesto con los transitivos simples, pero el hecho de que lleven dos complementos aporta un elemento nuevo al significado, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver el lunes. Hoy lo que vamos a ver son verbos que llevan como complemento genitivo y verbos que llevan como complemento un dativo, ¿sí? Algunos de estos ya los hemos visto porque, por ejemplo, hemos visto el verbo imi con dativo posesivo, ¿sí? Que es o sea, el dativo posesivo es algo que exige el significado del verbo eimi. Si alguno por ahí me va a decir, bueno, también vimos eimi con dativo de interés, pero recuerden que el dativo de interés con el verbo eimi no es algo exigido por el verbo eimi, ¿sí? Sino que es completamente optativo. En todo caso, ese dativo es algo que aparece simplemente para dar una percepción, o sea, para subjetivizar, digamos así, el contenido del predicativo, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, no sé, el libro es muy largo para mí, ¿sí? Ese largo, bueno, está de alguna manera limitado por el para mí, ¿sí? O sea, simplemente estoy diciendo que es largo para mi persona y para nadie más. Ahora, si yo digo el libro es largo, es un juicio pretendidamente objetivo, ¿sí? Y digo pretendidamente porque no es necesariamente objetivo, ¿sí? Así que bueno, este, ya entonces les comento un par de cosas nomás antes de empezar. Subí a Moodle, para empezar, bueno, el apunte en Word con los verbos transitivos. Subí también toda la tabla de paradigmas de declinación y conjugación, que esto me lo había pedido Tiago y fue muy oportuno en hacerlo, por cierto. Ya tienen todas las tablas ahí. Este, y también, bueno, subí ayer el apunte exclusivamente con el caso acusativo. Y también hoy subí unos ejercicios que van a hacer, los van a resolver este fin de semana. La idea va a ser subir el lunes las correcciones. Van a tener ejercitación con dos diálogos y con un texto ya um, original, digamos. Sí, eso fue un poco a raíz de las charlas que tuve con algunas personas. Así que, así que bueno, consideré lo que me han planteado y bueno, ya hay un textito ahí griego para trabajar, hecho por griegos, digamos, no hecho por el profesor de griego. Este, y además, bueno, los diálogos sí están hechos por mí, por supuesto, pero por lo pronto tienen ya un texto como un texto con cierta este,
con cierta longitud, digamos, así que ya bueno, tienen para trabajar, ¿no? Básicamente. Eso les quería contar. Entonces hoy voy a terminar de subir el apunte que de la clase de hoy, y también voy a subir a Moodle, ya me mandó Gabriela el práctico 8, así que apenas pueda, para hoy a la tarde, noche, lo van a tener ya subido a Moodle. Y bueno, la idea es que lo vayan haciendo y bueno, y con Ariel lo irán practicando el viernes. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Aprovecho para hacerles una pregunta pava, digamos, pero ¿qué les gustaría ver primero? ¿Los verbos que llevan dativo o los verbos que llevan genitivo? Podemos empezar por cualquiera de los dos, pero qué sé yo, les hago la pregunta como para hacerlo más, más interactivo, digamos. Este, mm, no sé qué opinan. Eh, los que llevan genitivo, muy bien, perfecto. Bueno, bien, ya hay 3 personas por lo menos que me contestaron, así que vamos a ver verbos con genitivo. Genitivation. Presentar una ventana. Eh, a ver si, qué raro, no me aparece el Word que quiero que me aparezca. Bueno, compartiré toda la pantalla y chao. Bueno, bien. Bueno, ahí se supone que están viendo toda la pantalla, ¿sí? La cantidad de pestañas que tengo abiertas. No hagan caso de eso, sí. Este, mm, Vamos a ver el Word que tengo a medio preparar, pero bueno, me faltaría pasarlo en limpio, como hice ya con el del acusativo, que me quedó bastante prolijito, modestia aparte. Este, Así que bueno, vamos a ver. Cualquier duda o cualquier pregunta me la hacen por el chat, yo la miro y lo charlamos. Bueno, a ver. Vamos a ver entonces los verbos que llevan genitivo, los verbos cuyos significados exigen genitivo, ¿sí? Tengo que hacer una aclaración primero. Cuando hablamos de verbos con genitivo, ¿sí? Estos genitivos son 3 genitivos distintos. Eh, o sea, hay verbos que llevan lo que se llama un genitivo partitivo. Vamos a ver qué significa esto de partitivo. Hay verbos que llevan genitivo de comparación o superioridad, ¿sí? La superioridad, la jerarquía, digamos así, ¿sí? Se expresa en griego con genitivo, sobre todo cuando yo digo, por ejemplo, fulanito es superior a menganito, por ejemplo, ¿no? Ese menganito va a ir con genitivo. ¿Sí? De alguna manera, ese genitivo es el segundo término de una comparación, si quieren. Y el tercer genitivo es el genitivo de origen, ¿sí? De hecho, si uno se pone, digamos, a pensar, eh, está todo, digamos, todos estos 3 genitivos están relacionados desde el punto de vista desde el punto de vista del significado, hay una relación, digamos, entre lo que expresa el origen con lo que expresa el genitivo partitivo, con lo que expresa el genitivo de superioridad. O sea, están relacionados, tal vez no lo veamos ahora de primera mano, pero cuando uno indaga más sobre las cuestiones gramaticales y demás, se va a dar cuenta que sí, que hay una relación. De hecho, lo que expresa primordialmente el genitivo es la proveniencia, ¿sí?
Y eso un poco, piensen que cuando nosotros vimos genitivo posesivo, lo vimos. ¿Por qué? Porque, porque si yo digo la casa de Pedro, estoy expresando, o sea, expreso la propiedad, ¿verdad? Expreso el propietario. O si digo la casa de madera, ¿sí? Ya estoy hablando de la propiedad que tiene esa casa, de qué material está hecha. Y de alguna manera eso remite al origen, ¿sí? Lo mismo si expreso el poseedor. El poseedor de alguna manera es como una suerte de origen figurado, ¿sí? De una cosa. Y vamos a ver que el genitivo partitivo está relacionado con esa idea, pero primero tenemos que definir lo que es el genitivo partitivo, porque si no, no podemos seguir. Bueno, ¿qué es el genitivo partitivo? A ver, digamos, el genitivo partitivo es el todo, ¿sí? El todo del cual se toma una parte, ¿sí? Eso es lo que expresa el genitivo partitivo. Eh, es un poco complicado pero, de entenderlo, pero si uno dice, por ejemplo, esto en castellano lo tenemos, por ejemplo, con la preposición de, ¿sí? Sobre todo esa preposición de asociada a cantidades. Por ejemplo, yo digo, no sé, quiero tomar un poco de agua, ¿sí? Cuando yo digo un poco de agua, ¿m? Ahí con el poco estoy expresando la parte y con agua estoy expresando el todo, el conjunto, digamos. De toda el agua que hay, quiero tomar un poco, ¿sí? Lo mismo si quiero decir, por ejemplo, con el verbo comer. Quiero comer un poco de, no sé, un poco de helado, aprovechando que hace calor. Este, bueno, ahí también, ¿sí? El helado viene a ser ese genitivo partitivo, ¿sí? Es el conjunto, el genitivo partitivo es eso, expresa el conjunto del cual se toma una parte. La parte va a ir en otro caso, que no es genitivo, pero el todo, el conjunto, va a ir en caso genitivo. Vamos a ver con qué tipos de verbos funciona este genitivo partitivo. También tenemos esta división entre causativos y no causativos. Recordarán, esto lo vimos el lunes, los verbos no causativos expresan, digamos, que el sujeto realiza la acción eh, por sí mismo, ¿sí? En cambio, los causativos es cuando el sujeto manda a que otro realice la acción, ¿sí? Vamos a ver qué sucede, o sea, qué tipos de verbos llevan este genitivo, ¿sí? Para empezar, los verbos que implican participación llevan genitivo, ¿sí? Y es lógico que lleven genitivo partitivo los verbos de participación porque uno cuando participa justamente está tomando parte en otra cosa mayor. Y esa cosa mayor se expresa con el genitivo, ¿sí? Así, por ejemplo, el verbo más, más emblemático de esto es el verbo metejo, ¿sí? Metejo, que es un compuesto. ¿Qué significa eso? Participar, ¿sí? Es el verbo que de hecho usa Platón para hablar de la idea de participación, ¿sí? Y ese verbo, el verbo metejo, se expresa con genitivo. Entonces, por ejemplo, ahí yo puse un ejemplo que es metejo, ton, ideón, participo de las ideas, ¿sí? Ese sería un ejemplo de genitivo partitivo. Las ideas están, representan algo mucho mayor y yo soy, digamos, soy un elemento del mundo sensible y llego a participar de las ideas, llego a tocarlas, digamos, un poquito, ¿sí? De alguna manera, yo soy un pequeño, un reflejo débil de la idea, digamos así. Esto tomando la teoría platónica, ¿no? Pero también yo puedo usarlo para participar, por ejemplo, si digo, no sé, participo de una comisión, no sé, para el medio ambiente, qué sé yo, bueno,
Eso también, ¿sí? Implica, siempre el verbo participar es participar de algo, y ese algo va a estar en genitivo, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo kleronomeo, que está en infinitivo. Kleronomeo significa heredar, ¿sí? También, heredar algo, ¿sí? Heredar generalmente una herencia, y eso va en genitivo. ¿Por qué? Porque normalmente yo no soy el único heredero de algo, ¿sí? Normalmente la herencia se reparte. Entonces, esa idea de repartija, ¿sí? Se expresa en el genitivo. Y de alguna manera algo parecido sucede con los verbos de participación, ¿sí? Porque yo participo de las ideas, pero no soy todo yo, digamos, una idea, porque si no, eso implica bueno, directamente me identifico con una idea. Pero si yo formo parte simplemente de una idea, estoy diciendo eso, que hay algo de la idea en mí, pero no soy yo la idea, ¿sí? Y lo mismo pasa si digo participo de una comisión, por ejemplo. La comisión está compuesta de varias personas, no soy yo el único, ¿sí? O sea que al estar compuesta de varias personas, yo voy a ser una parte de la comisión y la comisión es el todo. Por eso digo participo de la comisión. ¿Se entiende por dónde va el asunto con el genitivo partitivo? ¿Sí? Cualquier pregunta bueno, me comentan o me escriben ahí en el chat. Bueno, o sea que los verbos de participación llevan entonces como complemento un complemento de genitivo. Y este genitivo en la sintaxis se analiza efectivamente como genitivo partitivo, ¿sí? O sea que ustedes en la sintaxis no ponen genitivo nomás, ¿sí? Está claro eso. ¿Sí? Eso también lo he visto en los primeros parciales, que ponen genitivo. No, tiene que poner genitivo, así como pusieron en el primer parcial genitivo posesivo, acá van a tener que poner genitivo partitivo, ¿sí? Que es, ya les digo, es un complemento de los verbos, ¿sí? El partitivo. Después, los verbos que significan abundancia o privación, ¿sí? Estar lleno de algo, estar vacío de algo, necesitar de algo, llevan genitivo partitivo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo euporeo, ¿sí? Significa ser rico en, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, la llanura es rica en manzanas, yo tendría que decir honomos euporei, ¿sí? Melon, con genitivo. La llanura es rica en manzanas. O podría decir el árbol, para ser más explícito todavía. Todendron, euporei melon. El árbol es rico en manzanas. Abunda en manzanas, ¿sí? Está lleno de manzanas. Esa es la idea, ¿sí? También puedo decir todendron catagemei melon, y eso sería el árbol está lleno de manzanas, ¿sí? El verbo deo significa necesitar, y también es necesitar o carecer de, ¿sí? Hacerle falta algo, y eso se va a construir con un genitivo partitivo, ¿sí? Otro verbo que significa eso, necesitar o carecer, es hatillo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, zoanthropos dei sitio. El hombre necesita comida, sería. Y si yo digo con el verbo hatillo, es lo mismo. Zoanthropos hatizei situ. Situ es comida, alimento, en el sentido de grano.
Y la palabra citos es, literalmente es grano, ¿sí? Y pasa a tener un significado general de alimento. Entonces, si dice el hombre, Joanthropos de situ, esto está diciendo el hombre necesita de alimento. Y lo mismo sigo Joanthropos hatizei situ. ¿Mm? Es un genitivo partitivo. Necesita algo de alimento. ¿Sí? Si van a preguntar si el genitivo es el verbo más el objeto. No, es el objeto solamente, es el genitivo. Claro, el verbo es el verbo. ¿Sí? O sea, si yo tengo que hacer la sintaxis de esta oración, por ejemplo, de Juanthropos Dei situ, esto sería, bueno, Dei es el verbo, y situ, esto que está acá, es el genitivo partitivo. ¿Sí? O sea que solo el objeto es el genitivo partitivo. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo digo acá, por ejemplo, Joanthropos hatizei situ. Hatizei es el verbo, y situ es el genitivo partitivo. ¿Sí? Sí, exactamente, Tiago. Funciona muy parecido al francés. Exactamente. De hecho, es prácticamente el francés, en eso, sí, es prácticamente igual. Lo que pasa es que, bueno, a diferencia del francés, el griego, en vez de usar una preposición, que sería en francés la preposición de también, este, en griego se declina la palabra en genitivo. ¿Sí? O sea, estos verbos, los verbos que significan participar, eh, estar lleno de o estar vacío de, abundar en, necesitar de, siempre van a llevar genitivo porque siempre suponen, digamos, que lo que necesitan o lo que abundan o lo que heredan o lo que participan, siempre se supone que es una parte de algo, ¿sí? Por eso se lo llama partitivo. Ese algo es el todo del cual se expresa una parte, va a estar en genitivo. ¿Sí? Por eso es partitivo, porque si, o sea, el verbo, estos verbos, por ejemplo, necesitar, el verbo deo, por ejemplo, no puede llevar acusativo, ¿sí? Porque el acusativo, digamos, para empezar, no sería sintácticamente correcto, pero además, el acusativo, junto con un verbo deo, por ejemplo, significaría que yo carezco de todo el alimento que hay en el mundo, digamos así. ¿Sí? Por eso se construye en genitivo. El genitivo es como que de alguna manera marca un límite al conjunto de cosas al que se refiere. ¿Sí? Por eso, cuando yo digo, por ejemplo, Joanthropos dei situ, o sea, significa esto que el hombre necesita alimento, pero no necesita todo el alimento del mundo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el verbo, con el ejemplo que puse acá arriba, metejo tonideón, participo de las ideas. O sea, yo efectivamente, cualquier objeto en el mundo, según por lo menos Platón, participa de las ideas, ¿sí? Pero no participa no participa de las ideas en su totalidad, no participa ni de todas las ideas del mundo de las ideas, y no participa tampoco en su totalidad de cada una de ellas, ¿sí? Por eso yo no puedo decir metejo tas ideas, no, tengo que decir metejo ton ideón, ¿sí? Expreso simplemente ese genitivo de alguna manera es como un restrictivo, digamos así, ¿no? Eso se lo llama partitivo, ¿no? Porque habla de una parte, ¿sí? Por eso expresa, digamos, volviendo a la definición que di antes, expresa el todo del cual se toma una parte, ¿sí? El todo se expresa en la referencia, digamos así. Cuando digo citos, por ejemplo, alimento.
¿sí? Y si digo situ, sería de alimento, un poco de alimento, no todo el alimento del mundo, ¿sí? Vamos a ver que también este, este genitivo partitivo funciona también con los verbos que significan tocar, ¿sí? El verbo para decir tocar más común en griego es psauo, ¿sí? Entonces, si yo digo, este psauo se puede usar en un sentido literal o en un sentido simbólico, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, psauo es biblu, y ahí yo estaría diciendo, toco el libro, ¿sí? Los griegos entendían que el tocar siempre uno toca una parte de la cosa, si no toca toda la cosa, ¿sí? Por esa razón, yo cuando digo psago, los griegos no decían, por lo menos los antiguos, no dicen psago ten biblon, sino que dicen psago tes biblu. ¿Mm? Toco el libro, toco un poco del libro, digamos así. Nosotros tenemos que traducir toco el libro, ¿sí? Pero lo que quiere decir el griego es eso, que toca un poco, un pedazo, una parte del libro, ¿sí? También se puede usar este verbo psago en sentido de simbólico, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que está acá, ¿sí? Psago diques, esto significa toco la justicia, en el sentido de que mis acciones, digamos, tocan la justicia, mis acciones llegan a ser justas, digamos así, ¿sí? El verbo tocar está muy asociado con la idea de alcanzar algo, además, ¿sí? Con la idea de llegar a algo, ¿sí? Entonces, si yo digo psaudiques, esto significa toco la justicia, mis acciones llegan a alcanzar la justicia, sería eso. Y si digo psaudo adiquías, toco la injusticia, mis acciones están llegando a ser injustas, ¿sí? Eso es lo que marca el genitivo partitivo. Siempre es tocar una parte de algo, ¿sí? Pero yo lo traduzco como un objeto directo. En la traducción nosotros traducimos por un objeto directo común. Pero en griego lo que tenemos es un genitivo partitivo. ¿Mm? Entonces, verbos de participar, verbos de abundancia y privación y verbos de tocar. O sea, ahí tenemos uno de los 5 sentidos, ¿sí? Nosotros, la clase pasada, habíamos dicho que los verbos de ver y de escuchar llevan acusativo, ¿sí? Porque expresan una idea asociada al conocimiento, ¿sí? Entonces, los griegos entendían que cuando veían algo, lo veían en su totalidad. Y cuando oían algo, lo oían totalmente, ¿sí? Y en cierta forma es verdad, porque cuando escuchamos un sonido, por más que lo hayamos escuchado mal, siempre escuchamos el sonido total, ¿verdad? Eh, y eso es lo que pasa, digamos, cuando tenemos esos verbos que están asociados al conocimiento. Pero los otros verbos, digamos, los verbos de tener sentido, digamos, por ejemplo, tocar, oler y saborear, esos 3 sentidos ya se expresan con un genitivo, ¿sí? Los verbos de tocar llevan genitivo partitivo, porque los griegos interpretan que tocar algo es tocar siempre una parte de algo, no tocarlo en su totalidad. Y en cambio, los verbos de degustar, lo mismo, también. Los verbos de saborear llevan genitivo partitivo, ¿sí? Pero en cambio, los verbos que significan oler, eh, ahí lo que se usa es un genitivo de origen, porque los griegos interpretaban que interpretaban que oler algo significaba oler algo de algún lugar, ¿sí? Que provenía de algún lugar. Por eso los verbos que significan oler van con genitivo de origen y los verbos que significan tocar o saborear van con genitivo partitivo. Bien,
Después, los verbos que significan mandar o gobernar también van a llevar genitivo partitivo, ¿sí? Porque, porque siempre está implicada la idea de gobernar siempre una parte de algo, ¿sí? De alguna manera está relacionado, digamos, los verbos de mando o gobierno están relacionados de alguna manera con la participación, si uno quiere ponerlo acá, ¿sí? En definitiva, yo cuando gobierno estoy participando de algo, pero, digamos, lo hago como la parte, como el socio mayoritario, digamos así, ¿sí? O sea, cuando yo participo, bueno, tengo el 10% de las acciones como todo mortal, digamos. Ahora, cuando yo tengo el mando, ahí tengo por lo menos el 51% de las acciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero de todas maneras, estos verbos de mandar siempre se construyen con genitivo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, gobierno el mundo, yo tengo que decir arjo tu cosmu. No puedo decir arjo ton cosmon, ¿sí? Porque si bien es cierto que si digo, claro, cuando uno dice gobierno el mundo, estoy gobernando todo el mundo, pero no soy el único que habita el mundo, ¿sí? Así que por eso el griego siempre tenía asociada una idea de participación, ¿sí? El mando gobierno tiene una participación mayoritaria, pero es una participación al fin, ¿sí? Así que los verbos de mando o gobierno se expresan también con genitivo, ¿m? Partitivo además. Después, los verbos que llevan originalmente. Después, claro, hay verbos, esto es muy importante. Los verbos de comer y de beber, ¿sí? Esos verbos que significan esas dos cosas, originalmente se construyen con acusativo, con objeto directo, como vimos la clase pasada. Pero si yo esos verbos los uso para querer decir, por ejemplo, que quiero comer una parte de algo o un poco de algo, ¿m? Tengo que usar, en vez del acusativo, tengo que usar el genitivo. Vamos a ver qué pasa con los ejemplos, ¿sí? Este, yo tengo, por ejemplo, pino oinon, esto significa tomo vino, ¿sí? Fíjense que oinon está en acusativo, es el objeto directo. Ahora, si yo quiero decir tomo un poco de vino, ¿sí? Es pino oinu, ¿sí? Pino oinon es tomo vino, es como una afirmación general, digamos así. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un vasito de vino, una copa, ¿sí? Y tomo 3 sorbitos, ¿sí? Eso sería pino oinu. Ahora, si me tomo toda la copa o todo el vaso, sí, es pino oinon, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo, los verbos, hay más de un verbo, ¿sí? Que significa comer, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, estío carpón, esto significa yo como un fruto, ¿sí? Lo como hasta dejarlo con el carozo, ¿sí? Este, o la manzana, vieron que le queda el medio ese que es horrible. Bueno, eso sería estío carpón, estío melón. Ahora, ahora si yo digo estío carpú, ¿sí? Significa que carpón, recuerden que es fruto, carpós. Si yo digo estío carpú, significa que estoy comiendo un cachito, ¿sí? Le doy 3 mordiditas, ¿sí? Eso es, esa es la diferencia, ¿sí? Y esto, por supuesto, son genitivos partitivos, ¿sí? Otro ejemplo lo tenemos en un ejemplo de gramática, ¿sí? Que aparece en la gramática de Curtius. El verbo temno nosotros lo habíamos visto como cortar,
¿sí? Yo no solamente puedo usar el verbo temno para decir cortar algo, ¿sí? Sino que también puedo usarlo en el sentido de cortar una parte de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice temno tes ges. Esto significa devastaron una parte de la tierra, ¿sí? Literalmente cortaron una parte de la tierra. ¿Mm? Bueno, acá sería temno es en realidad corto, de que me pregunten. Sí, sería corto o devasto una parte de la tierra, la primera persona. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la idea del genitivo partitivo. ¿Sí? Después tenemos, estos son verbos no causativos, ¿sí? Son verbos que el sujeto realiza por sí mismo. Pero también están los verbos causativos, los verbos que son aquellos en los cuales el sujeto provoca que otro realice la acción. ¿Sí? Y acá tenemos un verbo que es gewuo, ¿sí? Que lleva genitivo partitivo. ¿Mm? Y gewuo significa dar a probar, hacer probar. Si es un verbo de degustación y va a llevar genitivo partitivo. ¿Sí? Gewo brotón con omega significa eso, doy a catar alimentos, doy a probar alimentos. Brotón es el genitivo partitivo. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que es el genitivo partitivo? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo por ahora? Se tiene que aclarar cuando hacemos el análisis sintáctico de qué es el partitivo en particular. Sí, exactamente, se tiene que aclarar. Sí, estoy- Porque ahora vamos a ver que tenemos otros genitivos, ¿sí? Otros dos, de hecho. Sí, así que se tiene que aclarar. Vamos a ver entonces, estos son los verbos con genitivo partitivo, ¿sí? Expresan una parte, ¿sí? Una parte de algo. Eso es lo que expresa el genitivo partitivo. Vamos a ver el genitivo mm, que se llama de comparación o superioridad, ¿sí? Este genitivo se construye con determinados verbos que significan ser superior a, ¿sí? Sobrepasar a, adelantarse a. ¿Mm? También se construye con los contrarios, ser inferior a, estar atrasado con respecto a, ¿sí? Y eso siempre se construye con genitivo. Acá tenemos dos ejemplos, que son el verbo hiperejo, que acá está escrito así nomás porque estoy haciendo el apunte, hiperejo, que es un verbo compuesto también, significa sobrepasar. ¿Mm? Entonces, si yo digo, por ejemplo, o Alexandros hiperejei tu Filipu, ¿sí? Esto sería Alejandro sobrepasa a Filipo, ¿sí? Es decir, acá, de alguna manera, este genitivo tu Filipu viene a ser el genitivo de comparación o genitivo de superioridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo hiperejo ya expresa una idea de jerarquización entre Alejandro y Filipo, ¿sí? Digamos que tu Filipu viene a ser como digamos, Jo Alexandros viene a ser el primer término que se compara y tu Filipu viene a ser el segundo, ¿sí? Lo mismo pasa con el verbo protejo, que significa correr antes o correr adelantado con respecto a alguien, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, G. María protege tu Alexandru, esto significa que María corre antes que Alejandro.
¿sí? Corre antes con respecto a Alejandro, ¿sí? Y esto ¿cómo es? Es un verbo compuesto además también, ¿sí? Trejo recordaban que significa correr. Y Trejo va a ser correr antes. Entonces, estos verbos llevan. Hay otros verbos que, bueno, que no los incluí, pero después en el apunte por ahí los voy a incluir, que implican esta misma idea, ¿sí? Es más, hay uno, me parece que era, creo que era prostateguo, había uno que era así, que digo, ¿por qué no lo...? Claro, bien, acá está. Sí, prostateguo es un verbo que significa eso también, ser el jefe de, ¿sí? Ser el gobernante de, ¿m? Y también ser superior a. De alguna manera, como notamos, el genitivo de comparación o superioridad está relacionado con estos genitivos que implican mando o gobierno, ¿sí? Por eso digo que los genitivos de alguna manera están relacionados entre sí. Es más, de hecho me parece que los de mando gobierno podrían ir directamente, ahí yo tuve dudas de mandarlo, no sé si como partitivo o como de superioridad. Lo voy a poner de superioridad porque me parece que se asocia mejor la idea. Sí, acá iría. Mm, ahí está. Sí, totalmente, claro. Ahí queda mejor expresado. Sí. Mm. Bueno, entonces ahí tenemos entonces otro verbo que es prostateuo. O también escrito prostateo, es eso, ser superior a, ser el jefe de. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ejemplos de verbos que llevan genitivo de superioridad o genitivo de comparación. Si quieren le podemos poner, la verdad que no sé cómo, no sé si ponerle un nombre así más, más resumido. Me parece que está bien dejarlo así, genitivo de comparación o superioridad. Ya está. Porque expresa eso, ¿sí? Expresa la jerarquización, ¿sí? Expresa la desigualdad, si quieren, ¿no? Expresa la desigualdad con respecto eh, a otra persona o a otra cosa, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, jodespotes, prostatewey, con dulon, ¿sí? El amo es el jefe de los esclavos, ¿sí? Es una oración obvia, pero bueno, vale como ejemplo, ¿sí? Mm. Ahora sí, ahí me gusta más, sí, me gusta más que la idea de mando gobierno aparezca con el genitivo de comparación, en vez de con el genitivo de partitivo. Igualmente son dos ideas que están bastante relacionadas, ¿sí? Porque en definitiva la superioridad implica siempre cierto grado de participación, aunque sea una participación de tipo jerárquico, ¿sí? Son dos ideas que están emparentadas, pero que en definitiva no son lo mismo, ¿sí? O sea, de alguna manera están emparentadas por el hecho de que fíjense que el griego, el hombre griego lo interpretaba de esa manera, ¿sí? Interpretaba que la superioridad de alguna manera estaba relacionado con un tipo de participación de algo, ¿sí? La superioridad o la inferioridad, ¿no? Ni hablar. Este, así que algo de eso, alguna relación de ese tipo había, ¿sí? Este,
Bueno, y después lo que tenemos son los verbos con genitivo de origen, ¿sí? Que expresan justamente el origen de algo, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo imi puede expresar el origen. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, eh, ego, eimi, eh, ego, eimi, este, Ioanu, por ejemplo, ¿sí? Esto significa, literalmente, soy hijo de Juan, soy de Juan, literalmente, y lo que expresa en realidad esto es un genitivo de origen, soy hijo de Juan, soy descendiente de Juan, ¿sí? Por ejemplo. O sea que este es un genitivo de origen, ¿sí? Y funciona con el verbo imi. Este uso del verbo imi no lo vimos hasta ahora, ¿sí? Después, los verbos que significan cuidado, atención, ahorro y, por supuesto, sus contrarios, descuido, falta de atención, despilfarro, ¿sí? Todos esos verbos van a llevar genitivo de origen, ¿sí? Por ejemplo, epimeleo, ¿sí? No, para justo epimeleo no. No, no es un verbo que... Es un verbo de ponente, es otra cosa, ¿sí? No importa. Vamos a poner frontillo, que es esto, que es prestar atención, cuidar algo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, eh, frontillo con juión, ¿sí? Cuido a mis hijos, ¿sí? Por ejemplo, velo por mis hijos, pienso en mis hijos, ¿sí? Y eso todo se construye con genitivo. Pronoeo es prestar atención, ¿sí? De antemano sería. Excepto es eso, siempre la anticipación. ¿Mm? Pronoeo, por ejemplo, tu indinu, ¿sí? Me cuido de antemano, si quieren, del peligro. ¿Sí? Indino será peligro. Ameleo, en cambio, significa descuidar. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, eh, ameleo, ¿qué puede ser? Eh, no sé, por ejemplo, ton, logon, tu didascalu, estoy diciendo ahí, no me importan los discursos del profesor, por ejemplo, del maestro. ¿Sí? Como que no le doy importancia a los discursos del profesor. Eso sería ameleo. Ton logon es el genitivo de origen y tu didascalu sería el genitivo posesivo de logon. ¿Sí? Ahí tenemos un genitivo adentro de otro. ¿Sí? Pero solamente este genitivo es el genitivo de origen. Y este es el genitivo que acompaña al logon. ¿Mm? Eso por ahí tienen que tener cuidado cuando ven este tipo de verbos. Después tenemos los verbos que significan burlarse de alguien, ¿sí? Esto también lleva genitivo de origen, porque uno se burla de la persona y la persona, digamos, es el origen de la burla, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, el verbo catagelao, catafroneo, ¿sí? Que significan las dos cosas eso, burlarse de, menospreciar a. Si yo digo, por ejemplo, catagelao, eh, tu tairu, sería me burlo del compañero, ¿sí? Me burlo de mi compañero.
también son verbos, como verán, tal vez son verbos compuestos, porque esto de kata es lo que se conoce como preverbio también. Katagelao, katafroneo, ¿sí? Gelao por sí solo, sin preverbio, significa reír. Katagelao significa ya burlarse de y se expresa con genitivo de origen. ¿Sí? Katagelao tu getairu, burlo del compañero. ¿Sí? Catafroneo con jon, menosprecio a los pobres. ¿Sí? Ejemplo. Los verbos siempre, o sea, de alguna manera, estos verbos de burlarse de viene a ser como una forma de descartar o menospreciar algo o alguien, ¿sí? Por esa razón es que se construyen así con genitivo, ¿sí? Perdón, Tojon va con omega, sí, me parecía. Ahí está. Bien. Después, los verbos que significan memoria u olvido también llevan genitivo de origen, lógicamente porque ese genitivo expresa el origen de mi recuerdo o de mi olvido. ¿Sí? Y de alguna manera también está asociado con la idea, la memoria y el olvido, en un punto están asociados con el cuidar y con el descuidar. Si uno lo piensa bien, tener memoria de algo, acordarse de algo, es de alguna manera preocuparse por algo, cuidarse de algo, ¿sí? O cuidar de algo en todo caso. Este, y el olvido tiene que ver con el descuido, en definitiva, ¿sí? Si yo olvido hacer esto, es porque descuidé, no lo puse como prioridad, digamos así. Tenemos varios ejemplos, lo que pasa es que son todos verbos deponentes en su mayoría. Deponentes todavía los que hicieron filosofía no deben saber lo que es, tal vez lo que hicieron latín sí. Un verbo deponente es aquel al cual le falta la forma activa y expresa todos sus significados con voz media o pasiva, ¿sí? Nosotros hasta ahora estamos viendo solo voz activa, así que no nos preocupemos, ¿sí? Y yo no pienso darles ni voz media ni voz pasiva, así que tranquilos. Pero bueno, al menos encontré un verbo que significa, que está relacionado con el recordar, que es mnemoneuo, ¿sí? Es hacer mención de, es una forma de recordar, ¿sí? Mnemoneuo, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, mnemoneuo está relacionado con la mnemocine, ¿sí? La mnemocine es la memoria, ¿sí? Mnemoneuo es hacer mención de, es como manifestar el recuerdo, en definitiva, de algo, ¿sí? Mnemoneuo ton necrón, ¿sí? Eh, hago mención de mis difuntos, o recuerdo a mis difuntos. Y estos se construyen, son verbos que se construyen, insisto, con genitivo de origen, ¿sí? Lo mismo pasa con los verbos que significan desear, ¿sí? Los verbos que expresan, que significan desear, ¿sí? Deseo desde todo punto de vista, ¿no? Deseo en el sentido por ejemplo, sentir apetito, deseo simplemente por querer algo con deseo, y también desear a alguien en el sentido erótico, ¿sí? Esos verbos se construyen siempre con genitivo, ¿sí? Así, por ejemplo, el verbo epicimeo, ¿sí? Epicimeo significa eso, desear, ¿sí? Y este se construye con genitivo, ¿sí? Epicimeo, no sé, deseo
no sé, por decir algo, una bella casa, Kalu Oiku, ¿sí? Deseo honores, por ejemplo, puedo decir, ¿sí? Epicimeo, timón. Recuerden que time era honor, ¿sí? Son todos genitivos de origen. ¿Por qué? Porque están asociados con el origen de mi deseo, ¿sí? Si yo deseo honores, los honores son el origen de mi deseo, en definitiva. Y lo mismo pasa con estar enamorado, ¿sí? El verbo erao significa eso, significa estar enamorado de, y la persona va a estar en genitivo. Y si yo digo erao es Marías, estoy enamorado de María, ¿sí? Erao, tú, Patroclo, ¿sí? Por ejemplo, estoy enamorado de Patroclo. ¿Sí? Esto lo diría Aquiles, por ejemplo. Después, los verbos, bueno, siguiendo con los verbos de deseo, tenemos el verbo apolaguo, que apolaguo significa gozar, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, apolaguo, ¿qué puede ser? Algo con lo que se goce. Complicado. Apolaguo, por decir algo, ¿no? Dormir. Bueno, podemos decir así, muy bien. Sí, gozo del sueño, podemos decir. Entonces sería apolaguo tu kipnu. Ni hablar. ¿Sí? Ahí está. Y pueden agregar lo que ustedes quieran. ¿Sí? Apolaguo es un goce más en el sentido del disfrute, ¿sí? No es un gozo, eh, no es un gozo erótico, me refiero, ¿sí? Es un gozo simplemente es disfruto de algo. Podría disfrutar de un libro, por ejemplo, también. Digo, Apolaguo, yo puedo decir, por ejemplo, disfruto de este libro, puedo decir Apolaguo, tautes, no, tautes no, perdón, sería teste, gracias, perdón. Apolaguo teste es libro. Disfruto de este libro, por ejemplo. Y son simplemente, son ejemplos de lo mismo. Bien, después tenemos verbos. Los verbos de oler, ya les dije que llevan genitivo de origen, ¿sí? Y uno de ellos es el verbo oso, ¿sí? Oso, así como suena, oso. Oso es un verbo que lleva genitivo de origen. Por ejemplo, oso tes kefalesu, esto sería huelo tu cabeza, ¿sí? Supongamos, el verbo oso puede hacer alusión a algo que tiene olor rico o algo que tiene olor feo, ¿sí? Cualquiera de las dos. En griego moderno, sin embargo, oso pasó a significar algo que huele mal directamente, ¿sí? Porque ya para oler bien usan otro verbo, ¿sí? Entonces, oso tesquefalesu sería eso, huelo tu cabeza, ¿sí? Y oso, por ejemplo, oso calocagacías, esto es decir, huelo a valentía sería. Calocagacía es como es el ideal del hombre griego. O sea, así que si un griego entra a una casa y dice oso calocagacías, bueno, está diciendo que la casa en la que entró es como una casa de alguien valeroso e importante. ¿Sí? Es un ejemplo que aparece en el diccionario, inclusive. Este,
Así que en ese sentido, ahí observamos que oso se puede usar tanto en un sentido literal, ¿sí? De oler algo, literalmente sentir olor a algo, pero también puede significar algo simbólico, ¿sí? Este, como a veces decimos, ¿no? Esto me huele mal, no es que olemos algo y pensamos que apesta, sino que más bien tenemos un mal presentimiento, ¿no? Y esa es la idea. Oso tiene ese doble sentido. Después tenemos los verbos que significan éxito o fracaso, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá tenemos los verbos tinjano, apotinjano, peirao, son todos verbos que llevan genitivo. Los tres significan conseguir o encontrarse con. ¿Sí? Peirao también significa llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, peirao es níquez, ¿sí? Esto sería obtengo la victoria, ¿sí? Por supuesto, también puedo usar, para decir lo mismo, puedo usar la expresión con acusativo. Nikao, niken. ¿Sí? Significan lo mismo, nada más que en este caso nikes va con genitivo porque es exigido por el verbo peirao y niken va en acusativo porque es lo que exige el verbo nikao, simplemente. Significan más o menos lo mismo, ¿sí? Bien. Después, los verbos que significan comienzo o fin también, ¿sí? Llevan genitivo. Y por ejemplo, el verbo pago. Digo, por ejemplo, pago significa dejar o terminar, ¿sí? Así que pues, de hecho, de ahí viene la palabra pausa, ¿sí? De pago. Pago es eso, es terminar, llegar al fin. Y estos también se construyen con genitivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir pago, voy a decir, a ver, pago es Biblu, por ejemplo. En mi casa no veo otra cosa más que libros, así que no voy a ser muy creativo con los ejemplos. Sería termino el libro. Sí, se supone que termina de leerlo. Este, después, sí, no sé, puedo decir también eh, pago es epístoles. Termino la carta, en el sentido que termina de leerla también. Son verbos que siempre llevan genitivo, ¿sí? Y finalmente, los verbos que significan separación o alejamiento, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la idea del ablativo en latín, ¿sí? Son verbos que expresan separarse de, alejarse de, apartarse de, y todos esos verbos se construyen con genitivo. Por ejemplo, el verbo apejo significa eso, apartarse de, estar alejado de, ¿sí? Entonces, si yo digo, no sé, jo filósofos, apegei, no sé, el filósofo se aleja de los males, por ejemplo, con, ¿sí? El filósofo se aleja de los males, por decir algo. Vamos a ver que una cosa es alejarse y otra cosa es acercarse en griego, ¿sí? En el sentido de que los verbos que significan alejarse van a expresarse con genitivo.
Los verbos que significan acercarse se van a expresar con dativo, como vamos a ver más abajo. ¿Sí? Eso es ¿Y importante. los de Sí, alejarse se expresan con genitivo de origen? sí, exactamente. Todo genitivo de origen, sí. Ok. Cofilósofos, apeje y toncacón, sí, porque es en definitiva es la cosa de la cual yo me alejo. Es como el punto de origen de mi alejamiento. ¿Sí? Por eso se lo entiende como genitivo de origen. También, de hecho, esta otra forma de llamar así al genitivo de origen es llamarlo genitivo ablativo, pero no quiero volverlos locos ni confundirlos con algo que ya vieron en latín o algo que van a ver en latín los de filosofía. Así que vamos a dejarlo con genitivo de origen, para evitar líos y confusiones. Este, puedo decir, por ejemplo, Hostratiotes, uy, Apopedae, on ejtron, ¿sí? Esto sería el soldado se aparta de los enemigos, ton ejtron. Sí, son ejemplos de más o menos de la misma idea. ¿Sí? Y esos serían los verbos con genitivo. Vamos a ver los verbos con dativo, que es poquito y tenemos un poco de tiempo todavía. Estos son los verbos que llevan genitivo, como ya dije, y ahora vamos a ver los verbos que llevan dativo. ¿Sí? El dativo puede ser, o sea, los verbos que llevan dativo, sí, pueden tener 5 clases de dativo, que son el dativo posesivo, que ya lo vimos, así que es uno menos. El dativo de interés, que ya lo vimos, por ejemplo, con el verbo aresco. El dativo de comunidad o dativo de igualdad, ¿sí? Es un dativo que o sea, fíjense que así como el genitivo expresa la superioridad, y de alguna manera la superioridad está relacionada con el alejamiento de algo, ¿sí? El dativo, en cambio, está asociado con una idea de comunidad y con una idea de acercamiento. ¿Sí? Es interesante ver que, en ese sentido, el acercamiento y el alejamiento no solo son contrarios, sino que además el griego los concebía de una manera totalmente distinta. ¿Mm? El alejamiento estaba visto como algo que imponía, digamos así, una distancia, no solo una distancia en el sentido literal, sino también una distancia en el sentido simbólico, una desigualdad, en definitiva. O sea, se aplicaba directamente a la relación política. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el dativo. El dativo expresa una idea de comunidad, de acercamiento, o sea que hay una cercanía literal, pero también una cercanía simbólica. ¿Sí? Sobre todo, vamos a ver, no voy a rellenar más la explicación. ¿Sí? Eh, vamos a ver qué pasa con los verbos con dativo. Uno de los posibles acompañantes, una de las formas que asume el dativo es el dativo posesivo, que ya lo vimos, con el verbo imi. ¿Sí? No hace falta que siga aclarando porque lo vimos hasta el cansancio, el dativo posesivo. Así que vamos a meternos ya con los verbos que llevan dativo de interés. Los verbos que llevan dativo de interés, que están, digamos, exigidos a llevar dativo de interés, porque a veces el dativo de interés puede aparecer con verbos que no lo exigen, pero en concreto esta clase de verbos sí exige un dativo de interés. Son los verbos que significan, por ejemplo, contentamiento o disgusto. ¿Sí? Ya vimos, por ejemplo, el verbo aresco, que era gustar o agradar. Aresco lleva dativo de interés, referido además a la persona que le gusta o le disgusta algo. ¿Sí? Y tenemos el caso de siempre, ¿no? Jobritos, aresquei, to, jome. Si la cerveza le gusta a Homero. ¿Mm? Es un verbo que lleva dativo de interés. ¿Mm?
Y vamos a ver también que el verbo, este verbo que es aganacteo, ¿sí? Anacteo es justamente lo contrario. Aganacteo es irritarse o disgustarse con alguien, ¿sí? Y esto también va a llevar dativo, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, Jo Alexandros aganactei, yo puedo decir que María, ¿sí? Alejandro está disgustado con María, ¿sí? Bien. Después, eh, algunos verbos que llevan, que significan la expresión de un provecho, de un beneficio, de un daño, van también con dativo, ¿sí? Así, por ejemplo, el verbo eunoeo, que significa favorecer, va a llevar dativo. El verbo timoreo, que significa ayudar al que fue ofendido o simplemente vengar, ¿sí? Va a llevar también dativo. El verbo liciteleo, que significa convenir, lo mismo con sincero, que significa lo mismo, ¿sí? Van a llevar también dativo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, puto, voy, sinferei. Esto me conviene, ¿sí? O eso me conviene. Y así, por ejemplo, puedo decir, no sé, co Orestes, timorei, este, to, pono, tu agapémonos. Esto sería Orestes venga la muerte de Agamenón, ¿sí? El asesinato de Agamenón. Este dativo es un dativo de interés. ¿Y por qué? Porque implica la venganza en favor de alguien o en favor de algo, ¿sí? Bien. Entonces, esto significa, estos son verbos que llevan dativo de interés. Tal vez tal vez uno pueda preguntarse, bueno, pero nosotros hemos visto verbos que llevan, digamos, que significan eso, significan beneficiar o perjudicar a alguien, pero llevaban acusativo. Entonces, ¿por qué estos llevan dativo y no llevan acusativo como los otros? Porque en este grupito de verbos, para empezar, digamos, hay una idea de acercamiento que está implícita en estos verbos, ¿sí? Pero además, y más importante, ya se presupone el objeto directo, digamos, de estos verbos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo digo Orestes, venga la muerte de su padre, sí lo que está presuponiendo es que está, digamos, está realizando la venganza matando a los asesinos, ¿sí? Y entonces esa idea de matar a los asesinos no está explícita en la oración, pero de alguna manera el uso del dativo
ya la presupone, ¿sí? Porque si yo pondría, por ejemplo, Orestes venga a los asesinos de su padre, ese asesinos van a ir va a ir en acusativo, ¿sí? Porque son justamente aquellas personas sobre las cuales Orestes ejerce su venganza. Pero en cambio acá lo que se está expresando es una idea que está a favor de alguien, ¿sí? Haciendo otra cosa, pero a favor de alguien. ¿Mm? Tal vez es un poco sutil la distinción, pero digamos que este grupo de verbos de expresión de provecho o daño que se construye con dativo implica siempre que hay algo en el medio, ¿sí? Que no está expresado, digamos así, que está implícito, ¿sí? Y esa idea que está implícita es justamente la de eh, qué es lo que hace para realizar esa acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, esto me conviene, ¿sí? Eh, bueno, si yo quiero decir esto digamos, ¿en qué medida me conviene eso? Bueno, eso se expresaría con un acusativo, por ejemplo, ¿sí? ¿En qué sentido me conviene o en qué medida me conviene? ¿Sí? Pero si digo simplemente esto me conviene, va con dativo, ¿sí? Me favorece de alguna manera que no me interesa mucho, ¿sí? En cambio, con los verbos que vimos antes, con acusativo, ofeleo, blapto, ya en la acción, en esa acción está la misma idea de la medida en que se ayuda o que se daña. Si yo digo blapto, si digo, por ejemplo, blapto ten María, estoy diciendo daño a María. O sea, el daño es directo, ¿sí? Sea de palabras, sea con un golpe o lo que sea, pero la daño, ¿sí? En cambio, si yo digo que, por ejemplo, eunoeo te María, o sea, favorezco a María, estoy dando una idea de beneficio, pero no estoy diciendo cómo hago para favorecer a María, ¿sí? No estoy diciendo las acciones que llevo a cabo directamente para favorecerla. ¿Se entiende la idea? Más o menos, tal vez. Pero en principio es eso. ¿Mm? Este, básicamente, el dativo de interés siempre es a o para, ¿sí? A favor de. Es esa idea siempre. En cambio, el acusativo objeto directo es otra cosa, es directamente a alguien, ¿sí? Es el efecto, digamos, la persona o la cosa que sufre inmediatamente el efecto. En cambio, con el dativo de interés, yo estoy expresando, digamos, realizando una acción que, eh, digamos, cuyas implicancias, digamos, son desconocidas, pero que en definitiva favorecen o benefician o perjudican a alguien o a una idea o a una cosa, ¿sí? Así que bueno, después tenemos los verbos, estos seguimos con verbos con dativo de interés. Vemos que hay que estos dativos de interés también se construyen con los verbos que implican obediencia y desobediencia, ¿sí? Así, por ejemplo, el verbo apeiceo, ¿sí? Esto es desobedezco, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, apeiceo to despote, desobedezco al amo, ¿sí? Y esto lleva dativo de interés. De alguna manera la obediencia y la desobediencia están relacionadas con esta idea de expresar provecho o daño, ¿sí? Y si yo quiero decir obedezco al amo, sería peizargeo o despote, la misma idea, ¿sí? Este dativo es dativo de interés, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, trabajo para, no sé, trabajo para Alejandro, por ejemplo. Duleguo
o Alexandro. ¿Sí? No digo qué tipo de trabajos hago, ¿sí? Simplemente digo en favor de quién trabajo, ¿sí? Y todo eso va con dativo de interés. ¿Mm? Después tenemos un grupito de verbos que son aquellos que significan convenir, en el sentido de convenir a una idea de algo, estar de acuerdo con, ¿sí? Por ejemplo, los verbos prepo, jarmoso, proseco, son verbos que significan eso y normalmente se construyen en tercera persona del singular. Son, de alguna manera, verbos impersonales, ¿sí? O mejor dicho, la acción que conviene, digamos, sería el sujeto y la idea con la que se está de acuerdo va a estar en dativo. Por ejemplo, por decir algo, a ver, G, calocagacía, ¿sí? La idea de ser bello y bueno, ¿no? La idea del ideal de hombre griego, ¿sí? G, calocagacía, por ejemplo, yo puedo poner Prosekei o Eleucero anthropo. Esto significa la calocagacía, es decir, el ideal de belleza y de bondad, conviene, está de acuerdo con el hombre libre, con la idea del hombre libre, ¿sí? Conviene al hombre libre. No es que hay un hombre libre concreto, sino que está como con una idea, ¿sí? Fíjense que esto de alguna manera está en relación con la idea de un acercamiento, porque en definitiva, si yo soy calosca y agazoso, es decir, si yo soy bello y bueno, me acerco, digamos así, a la idea de un hombre libre, ¿sí? Entonces, en ese sentido está muy relacionada la idea de acá de dativo de interés con la idea de un acercamiento, en definitiva. ¿Sí? Y en este caso, cuando hablamos de convenir a una idea de, no hablamos de una conveniencia en el sentido material, sino en un sentido de que le queda bien algo, ¿sí? De que encaja con esa idea, ¿sí? Este, y entonces ahora sí podemos hablar del dativo de comunidad. El dativo de comunidad se va a emplear con verbos que significan acercarse a, ¿sí? Encontrarse con, tanto en el sentido amistoso como en el sentido hostil, ¿sí? En el sentido también de sucesión y de acompañamiento, ¿m? También va a usarse el dativo de comunidad. También con los verbos que expresan justamente esto, comunidad, unión, acuerdo, ¿m? Y también con esos verbos que significan igualdad, similitud, parecido, ¿sí? O sea, fíjense que siempre esto, la idea de diferencia en griego, si yo digo esto es diferente de esto, se expresa en genitivo, la diferencia. En cambio, la igualdad o la similitud, y no solo la igualdad, sino también la similitud, el parecido, también se va a expresar con dativo. ¿Sí? Y si yo digo, por ejemplo, no sé, G grafé, eh,
homoiasei, puedo decir, bueno, puedo poner to dentro, por ejemplo. O directamente sin artículo. ¿Sí? Y acá yo estaría diciendo, la pintura se asemeja, o el dibujo se asemeja a un árbol. ¿Sí? Y ahí hay una idea de semejanza que está ahí reflejada en el caso dativo. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, homoiois gnoskeis, ¿sí? Es una típica frase filosófica. Lo semejante conoce, o claro, acá sería gnoskai más que sería homoios, no, claro, acá sería homoia, gnoskai, acá sería acusativo, no dije nada, perdón. Qué complicado, si no. Pero si yo quisiera decir lo semejante conoce lo semejante, que es una frase bien filosófica, así sería. Homoia, gnoskai. Sería un. Si yo quiero decir algo así como lo semejante se acerca a lo que le es semejante, esto sí lo puedo decir con dativo, y es homoia, homoiois, ahora sí, me gusta más. Puedo decir esiasei, o también puedo decir homoia, homoiois, elasei. Las dos cosas significan acercarse. ¿Mm? Esto sería lo semejante se acerca a lo semejante. Y esto sería lo semejante conoce lo semejante. En el primer caso lo que tenemos es que homoia iría con, esto sería un objeto directo, un acusativo, y esto sería un dativo de comunidad. Y lo mismo con esta frase. Bien. Y finalmente nos queda simplemente ver algunos verbos que exigen un dativo instrumental y los verbos que exigen un dativo locativo. Así que no son muchos. Porque en general el dativo instrumental y el dativo locativo son, en general son componentes, digamos, son acompañantes opcionales. ¿Sí? Pero hay algunos verbos que, usando esos modificadores, van a cambiar un poquito el significado. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, con dativo instrumental tenemos los verbos que significan vivir. ¿Sí? El verbo zo o zao, cuando significa vivir, en el sentido de vivir con algo, ¿sí? Vivir a base de algo, eso se construye con dativo. ¿Sí? Yo puedo decir vivo, vivo con el sueldo, por ejemplo, vivo a base del sueldo, do, mis, to, así. Mistos es sueldo, paga en griego. ¿Sí? También, por ejemplo, puedo decir veo con los ojos, y eso se expresa con esta idea, ¿sí? Plepo, oftalmois. ¿Sí? El verbo simpaizo
significa jugar acompañado, lleva siempre un dativo instrumental. Simpais o tais ninfais, por ejemplo, juego con las ninfas. ¿Sí? Es un verbo, como verán, compuesto. Paiso, habíamos visto que era un verbo intransitivo, pero simpaiso lleva siempre un dativo, porque expresa una compañía. ¿Sí? De alguna manera la compañía se asemeja a un instrumento. ¿Sí? En el sentido de que yo hago algo o con alguien. Otro verbo, por ejemplo, es el verbo kataskepto, que es importunar, ¿sí? Y si yo digo kataskeptolitais, esto es importunar con súplicas. ¿Sí? En ese significado, kataskepto va a llevar un dativo instrumental, que es este que está acá, que es litais. Esto es súplicas. Y finalmente tenemos un verbo como ejemplo de uso exigido de dativo locativo, que es el verbo emmeno. Emmeno significa insistir en. Si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, Menelao insiste en la invasión de Troya, sería algo así. Jo Menelaos Emenei, ¿sí? Y digo, insiste en la invasión, sería te eis vole es Troyas. Esto sería el dativo. Es un locativo, por supuesto, figurado, ¿sí? Yo digo, insisto, en algo. No es un en un sentido de lugar real, sino en un sentido de lugar simbólico, ¿sí? Figurado, en este caso. Así que eso sería todo, ¿sí? Vimos entonces ya los verbos transitivos con genitivo y los verbos transitivos con dativo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Mm? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Por lo pronto, ya en el Moodle está subida una ejercitación que la pueden hacer para la semana que viene, que es sobre estos temas, sobre traducción y sintaxis de verbos transitivos e intransitivos. Así que, ¿Tengo una bueno. consulta? Sí, Romina, ¿cómo no? En el libro este de gramática griega que subiste de Amenos, Sí, ¿hay de algo menos, sí. sobre esto de los verbos intransitivos? Sí y no. O sea, sí en el sentido de que. Sí en el Porque sentido yo de lo que. busqué en el índice y no dice verbos intransitivos. Yo no sé si estará en otro nombre, otra denominación. Sí, de hecho está con otra denominación. Si uno quiere buscar el tema, está en la parte que habla del uso de los casos. ¿Sí? Que esto yo por lo menos en la edición que tengo, bueno, la edición que tiene en su vida Moodle es un poco más nueva, pero si ustedes buscan, por ejemplo, en el índice, van a ver que en la parte de sintaxis les va a aparecer una parte que es uso de los casos. Y ahí aparece nominativo, vocativo, acusativo y genitivo y dativo después. ¿Sí? Ahí, Sí. digamos, hay digamos, hay un apartado referido a estas cuestiones. Lo que pasa es que yo obviamente omití algunas partes de esto porque me parece que no correspondía darlas ahora, ¿sí? Está bien. Y además eh, hay otra cuestión con esto, que a veces eh, hay cosas que son muy, muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, acá les habla de genitivo complemento de una palabra, genitivo complemento de un adjetivo, que esto nosotros no lo vimos y por ahora no nos interesa. Este,
Después, qué sé yo, en el caso, cuando habla del dativo ético, que no lo vimos, el dativo agente. Es decir, que hay cuestiones ahí que no se ven. Yo después, justo ayer, digitalicé un libro de gramática, que es el que usé, que es la gramática de Demetrio Frangos. Ahí está bien Sí. explicadito el tema de los verbos. Sí, Yo para así que tenerlo así de apoyo junto con esto que nos vas dando, tener algo más como para complementar. perfecto, sí, bueno, voy a subirles esas imágenes de la gramática de Frangos. Lamentablemente no la encontré digitalizada, así que bueno, yo empecé ayer a sacarle fotos porque digo, no puede ser que esto no esté digitalizado. Sí, y si no, bueno, la otra opción que tienen es agarrar y leer las gramáticas en griego moderno, que de hecho están en internet todo el material, pero está todo en griego. Así que Es un no le va a desafío. servir para mucho. Este, Así que bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Listo, gracias. Pues no, de nada. Bueno, cualquier cosita, estamos en contacto y tienen la ejercitación y ahora en un rato les voy a subir el práctico. Así que tienen las dos cosas para ejercitarse. Por supuesto, aquel que no entregó el diálogo lo puede hacer. Ya hubo gente que me entregó el diálogo de la clase 15. Eh, si alguien tiene ganas de entregármelo, lo puede hacer también. Así que bueno, eso, tienen, o sea, creo que tienen bastante para trabajar. ¿Sí? Así que, nada, eso, estudien ¿Qué y diálogo practiquen. había que entregar? El diálogo que yo, cuyo audio grabé con mi novia, no sé si se acuerdan. Sí, lo tengo pendiente, lo voy a hacer. Sí, ese que dice, imaginemos que somos griegos antiguos, bueno, ese lo pueden hacer también, me lo pueden mandar. ¿Eh? Bien, bueno. Así que bueno. Bueno, entonces nos vemos, que Aire. tengan una linda semana. Jaire, Romina, Jaire Tepantes, Roste, que estén muy bien. Así que nos vemos. Chau, chau. Chao, Yo, profe. profe.